Continuamos explicando los orgánulos celulares que nos encontramos a nivel del citoplasma. Y en la lección de hoy vamos a hablar del aparato de Golgi. El aparato de Golgi constituye, junto con los retículos, estos orgánulos que hemos dicho que son orgánulos de síntesis y secreción de sustancias. Fue descrito inicialmente en el año 1898 por Camillo Golgi y él lo denominó aparato reticular interno, nombre que no tuvo mucho éxito y que se le ha ido conociendo de manera habitual como aparato de Golgi. Él lo describe como una red perinuclear fina y elegante de hilos anastomosados y entrelazados. Y se está refiriendo a esta estructura en concreto que yo os estoy señalando en este momento, que está aquí dibujada. Un orgánulo que está entre el núcleo y el polo de secreción de la célula. Bueno, pues eso es lo que Golgi le denominó aparato reticular interno y es lo que nosotros vamos a estudiar hoy como aparato de Golgi. Actualmente utilizamos una definición mucho más pragmática, una definición mucho más clara, y entendemos por aparato de Golgi el conjunto de sacos aplanados, sáculos aplanados, ensanchados en los extremos y que donde parecen que se van a ir desprendiendo una serie de vesículas. Esta sería la visión que tenemos a nivel de microscopio electrónico y, como veis, parece que son orgánulos, conjuntos de sáculos que están aplanados, que se ensanchan en sus extremos y desde esos extremos es donde parece que se van a ir desprendiendo vesículas. Este aparato de Golgi está presente en casi todas las células de los seres vivos, salvo en algunas excepciones específicas como son los glóbulos rojos, y fundamentalmente aparece en las células secretoras, localizándose, como ya he dicho, entre el núcleo y el polo de secreción de la célula. Es un orgánulo, aquí lo tenéis dibujado, aquí tendríamos la célula, aquí tendríamos el núcleo celular, retículo endoplasmático liso y rugoso, el centrosoma, y aquí tendríamos el aparato de Golgi, que responde a esta estructura característica de sáculos aplanados y ensanchados en los extremos, de donde parecen desprenderse vesículas. Bueno, pues esta función como órgano secretorio va a hacer que sea una organela con una clara polaridad. Va a tener dos estructuras y dos funciones diferentes dependiendo de la cara en que nos fijemos. No obstante, vamos a empezar inicialmente analizando su estructura. ¿Cuál es la estructura del aparato de Golgi? Bueno, pues el aparato de Golgi está organizado o está estructurado por varios niveles organizativos. Existe un nivel organizativo básico, una unidad básica que se denominan cisternas, que son cada uno de los discos bicóncavos que forman ese aparato de Golgi. Tienen una zona central plana, que recibe el nombre de sáculo, y después un sistema periférico de tubos y vesículas. El número es variable y en algunas ocasiones pueden aparecer perforadas la estructura, la membrana que contiene, pues por las diferentes vesículas que están entrando y saliendo. Luego, cuando hablemos de cisternas, nos estamos refiriendo a cada uno de estos discos bicóncavos con una zona central aplanada y con un sistema periférico de túbulos. Esa sería la unidad básica, ese sería el nivel organizativo básico del aparato de Golgi. Posteriormente, estas cisternas se apilan entre 4, 8, 10 cisternas sin que sus membranas se toquen y se rodean de citoplasma, retículo endoplasmático liso y de vesícula. Y este conjunto de 4 a 8 cisternas apiladas es lo que recibe el nombre de dictiosoma o sistema laminar. Todo este conjunto sería un dictiosoma, que es una parte del aparato de Golgi. Porque el aparato de Golgi en su conjunto recibe el nombre de golgiosoma y es el conjunto de todos los dictiosomas que posee una célula. Pues una célula, dependiendo del funcionamiento de secreción que vayas a tener, pues va a tener entre 5 y 13 dictiosomas. 5, pues células que no sean secretoras, hasta 30, aquellos que sean células fundamentalmente secretoras.
Ahí tenéis la microfotografía electrónica de un aparato de Golgi, de un dictiosoma, de un sistema laminar. Aquí tenemos todo lo que sería un golgiosoma con sus caras específicas que en su conjunto, aquí hay 5 o 6, que en su conjunto forman el golgiosoma. Y como he dicho al principio, el aparato de Golgi es un órgano celular que está tanto estructural como funcionalmente dividido, polarizado. Tiene dos caras totalmente distintas, tanto en su estructura como en su función. Así, existe una cara que se llama cara cis o cara proximal o cara de formación, que es la cara que está más cerca al retículo endoplásmico y al núcleo. Si vemos esta fotografía, esto sería el núcleo celular. Aquí tendríamos el retículo endoplásmico, en este caso rugoso porque tiene ribosoma, y esta cara del aparato de Golgi, que está más próxima a ese retículo endoplásmico, recibe el nombre de cara cis. Esa cara cis tiene una estructura mucho más fina que la otra cara, que se llama cara trans. Su membrana es modelo mosaico fluido, pero se parece más al retículo que a la membrana plasmática. Es una capa convexa, y a esa cara es donde están llegando estas vesículas pequeñitas que reciben el nombre de vesícula de Golgi o vesícula de transición, que van a ir pasando cisterna a cisterna y van a ir por la parte externa pasando de una a otra. De tal manera que esas vesículas de Golgi o vesículas de transición que provienen del retículo y que se fusionan con los dictiosomas van pasando de uno a otro y van sufriendo una serie de cambios en su estructura. La cara contraria, la cara que ya está más cerca a la membrana plasmática y por lo tanto va a tener una estructura también de membrana en modelo mosaico fluido, pero de mayor grosor, es la cara que se llama cara trans, cara distal o cara de maduración. Aquí tenemos la cara distal, la cara trans o cara de maduración. Está situada, como veis, más cerca a la membrana plasmática. Esto sería el retículo y esto sería el núcleo, y tiene forma cóncava, y a partir de ella se van desprendiendo unas vesículas que se denominan vesículas secretoras, que son vesículas que ya han pasado por los diferentes cisternas del dictiosoma y que contienen ya producto de la actividad del aparato de Golgi. Luego veis que el aparato de Golgi tiene una doble estructura dependiendo de la cara que estemos mirando, o la cara proximal o la cara distal. En este esquema tenéis resumido lo que sería el dimorfismo estructural, aunque también podemos entender parte de lo que es el dimorfismo funcional. Tenemos una cara que es la cara cis, que es esta cara que estamos viendo aquí, que se llama cara cis, cara de formación o cara proximal, que lo que hace es recibir la vesícula de transición que provienen del retículo endoplásmico. Estas primeras cisternas se llaman cisternas cis porque están más cerca de la cara cis, y a su vez esas vesículas van pasando de cisterna a cisterna mediante una vesícula que se llaman vesículas de transporte, hasta que terminamos de activarla, hasta que terminamos de remodelarla, hasta que terminamos su producción y llegan a la cara trans, cara que se llama cara trans de maduración o distal, y se desprenden en forma de vesículas de secreción. El dimorfismo funcional pues, es el que ya he explicado y es el derivado de la polaridad morfológica que hemos observado y guarda una estrecha relación con su función. Así, en los dictiosomas pues, aparece una polaridad fisiológica que, a medida que nos vamos desplazando desde la cara cis hasta la cara trans de maduración, pues va variando el contenido. Aquí tenemos retículo endoplasmático, aquí tenemos más retículo endoplasmático, aquí tenemos el aparato de Golgi. Si seguimos la flecha, vemos que lo que se ha producido a nivel del retículo endoplasmático llega al aparato de Golgi, va pasando de cisterna en cisterna hasta que forma una vesícula de secreción, una vesícula de descarga hacia el polo de liberación de la célula. Ahí tenemos lo que sería un golgiosoma con los diferentes dictiosomas que lo constituyen y alguna imagen en el cual pues vamos a ver claramente lo que sería el núcleo. Estamos viendo la cromatina y la membrana nuclear, y aquí tendríamos situado el aparato de Golgi.
Y esta igualmente es otra imagen muy bonita, en este caso de una célula vegetal, porque aquí tenemos un cloroplasto donde se ve claramente, se diferencia claramente en el citoplasma celular esa estructura, ese orgánulo que estamos describiendo. ¿Y cuál es la función del aparato de Golgi? Volvemos a poner otra vez su estructura general, donde vemos núcleo, retículo, aparato de Golgi con sus dos caras perfectamente diferenciadas. Bueno, pues la función fundamental, la función primordial del aparato de Golgi consiste en embalar, distribuir y segregar todos aquellos productos que se han producido, que se han sintetizado previamente en el retículo. Las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso pasan al Golgi. Hemos visto cómo se incorporan por la cara cis en forma de vesícula de transición y van emigrando de cara hasta la cara trans de dictiosoma en dictiosoma, de cisterna en cisterna, hasta que se transforman en vesículas de secreción que salen por la cara trans. Esas vesículas de secreción tienen dos objetivos o dos funciones distintas. Por un lado, hay algunas vesículas de secreción que se adosan directamente a la membrana plasmática y descargan su contenido por exocitosis al exterior, o hay otras que se quedan directamente en el citoplasma y van a formar un endolisosoma tardío que van a dar origen después a los lisosomas. Luego, el aparato de Golgi se encarga de embalar, distribuir y secretar los productos sintetizados y también se encarga de distribuirlos según las necesidades celulares, siguiendo señales de dirección. Según le interesa, según las señales y las faltas que haya, pues hacia allí va a dirigir la síntesis de esa sustancia. Como hemos dicho, el aparato de Golgi tiene dos funciones o tiene dos destinos diferentes. Por un lado, la formación de lisosomas primarios, lo tenemos representado en este esquema, donde vemos que los productos del retículo endoplasmático van pasando de cisterna en cisterna hasta que forman los lisosomas primarios, y después ya estudiaremos cuál es la función de los lisosomas primarios, pero existe una segunda función del aparato de Golgi que consistiría en la formación de vesículas de secreción. Tenemos en este segundo esquema cómo los productos secretados por el retículo endoplásmico son madurados definitivamente en la cara trans del aparato de Golgi y bien, con una secreción regulada por una determinada señal, ¿vale? O por una secreción continua, van a verterse al exterior. Esta es la misma imagen, pero mucho más bonita, mucho más aparatosa, que lo que me indica es la función fundamental del aparato de Golgi, como los productos de secreción del retículo endoplásmico van pasando de cisterna a cisterna a través de esta vesícula de transición hasta que llegan a la cara trans y se vierten al exterior, bien directamente desde la membrana plasmática o bien al interior del citoplasma celular. Por lo tanto, la primera función que hemos dicho es la que tenéis remarcada y resaltada en esta imagen, que sería la función de empaquetamiento, formación de las diferentes sustancias que van pasando. Pero nos vamos a encontrar que en otras células tienen funciones específicas. Por ejemplo, hay determinadas moléculas que el aparato de Golgi las va a modificar hasta hacerlas funcionantes, completando fundamentalmente lo que es la glucosilación. Si os acordáis, dijimos que en el retículo endoplasmático rugoso se producía la síntesis de proteínas, pero siempre con el mismo oligosacárido. Ese oligosacárido va a ser modificado en el aparato de Golgi. Se le van a añadir sulfataciones, fosforilaciones o activaciones hormonales que van a hacer que la sustancia ya sea definitivamente activa. Y también va a contribuir de alguna manera en la biogénesis de la membrana, en la renovación. Cuando hablemos de los mecanismos de transporte, veremos que estos mecanismos de exo y de endocitosis van a servir para renovar la membrana plasmática. Bueno, pues esa renovación de la membrana plasmática en el último paso de secreción va a venir dada por membrana que se va regenerando en la cara trans del aparato de Golgi. Existen otras funciones muy específicas, como es la formación del tabique telofásico en las células vegetales. Como veremos cuando hablemos de la mitosis, las células vegetales carecen de centrosoma y no van a poder formar el anillo contráctil para separarlo.
el anillo contráctil o la separación final de dos células mitóticas se hacen gracias a un conjunto de vesículas con pectina que se disponen en el plano ecuatorial y que se funcionan y que originan la lámina media de la pared de la célula vegetal y la membrana de separación entre ambas células. Bueno, pues esa formación del tabique telofásico en las células vegetales se hace a partir del aparato de Golgi. Igualmente que la formación del acrosoma de los espermatozoides, que es una vesícula o endosoma que está formada por vesículas de Golgi que tienen alta actividad a la hora de romper la membrana ovular. Bueno, pues ese acrosoma cargado de enzimas proteicas muy lesivas para la capa pelúcida del óvulo van a ser secretadas inicialmente y fabricadas y sintetizadas en el aparato de Golgi. Para terminar la exposición de lo que es el aparato de Golgi, vamos a recordar, porque ya lo he expuesto a lo largo de la explicación, cuál sería el camino de una proteína secretora, porque es un aspecto que han preguntado en selectividad en alguna ocasión. Una proteína secretora se inicia su síntesis inicialmente a nivel del núcleo. ¿Cómo? Sí, porque la información está contenida en el ADN y ese ADN tenemos que transcribir esa información al ARN mensajero que sale a través de los poros de la membrana nuclear, lo tendríamos por aquí, este sería el núcleo con la cromatina, se transcribe y ese ARN mensajero es el que va a ir al retículo endoplasmático rugoso, se va a producir la síntesis ribosomial de esa proteína, el paso de esa proteína al interior del retículo endoplasmático rugoso y sufriendo la glucosilación pertinente y la formación de lo que serían las vesículas de transición que va al citoplasma celular. Luego el camino de la proteína secretora empieza con su síntesis. Esa vesícula de transición es la que se va a trasladar al aparato de Golgi, va a entrar por la cara cis del dictiosoma y se va a incorporar por la cara cis pasando al interior del sáculo. Y en el interior del sáculo va a ir pasando desde la cara cis hasta la cara trans, sufriendo una serie de glucosilaciones, fosforilaciones, adición de ácidos grasos, hasta que termina en el punto séptimo, que es la formación de la vesícula de secreción, que es la que tenéis aquí. Esta vesícula de secreción ya contiene una proteína madura, ya contiene una proteína activa. Y gracias a las señales de dirección que le da el mismo aparato de Golgi, o bien va a tener un conjunto de proteínas con actividad hormonal y van a formar los lisosomas, pero como en este caso estamos hablando del camino de una proteína secretora, pues las señales de dirección la van a llevar hacia la membrana plasmática, se van a coger, se va a fusionar con la membrana plasmática y va a liberar por exocitosis al medio la proteína que se ha secretado en el aparato de Golgi. Y con eso tendríamos terminado el camino de una proteína secretora desde su síntesis en el retículo endoplasmático hasta su modificación en el aparato de Golgi y hasta su excreción por exocitosis en la membrana plasmática.